Este ciclo dedicado a la economía y el cine me parece sumamente interesante. Los referentes más cercanos que yo tengo a ciclos, naturalmente yo no soy un especialista en ellos, son uno que hice sobre la Primera Guerra Mundial en AISGE, la sede de la Sociedad de Imagen de los Actores, y uno que he terminado el año pasado sobre cine y justicia, también en la misma sede. Estos ciclos nos permiten conocer distintos aspectos, naturalmente, de estas ramas. En el caso de cine y economía, y dada la situación actual, nos permite les ha permitido a través de estas películas analizar en profundidad todos estos ciclos históricos que por desgracia ocurren culturalmente en el mundo y en los que la economía tiene mucho que ver. En el caso de 5 metros cuadrados, una película que yo hice en el 2011 dirigida por Max Lemke, se trata precisamente de un problema que ya está superado incluso quizá por los acontecimientos. Estamos hablando en el 2016 y las cosas han ido mucho más lejos. Hay que pensar que en el 2011 aún no había entrado en el poder el Partido Popular y eso evidentemente hacía que la crisis, aunque ya estaba ahí latente y se veía venir a pasos agigantados, aún estuviese un tanto amortiguada por las políticas templadas, digamos, en cierta medida, del Partido Socialista Obrero Español. Cuando ya entró el Partido Popular en el 2012 fue la debacle en este aspecto y bueno, ahí están las cifras de desahucios, las cifras de todo lo que ha ocurrido con el montaje inmobiliario a partir de estos 4 años de legislatura y de estos meses de gobierno en funciones que nos ha obsequiado la historia de España y que estarán ahí patentes en nuestra memoria histórica seguramente en los próximos años. La película 5 metros cuadrados se rodó íntegramente en Alicante, se rodó en un edificio precisamente paralizado, en parte la película, paralizado paralizado en las obras precisamente por la crisis y en el que naturalmente el personaje que yo hago, un constructor inmobiliario corrupto, pues sufre naturalmente la justicia, entre comillas, vengadora de uno de los afectados por esta crisis y en el que naturalmente pues, se desarrolla el final de la película. El personaje que a mí me ofreció Max Lemke no es precisamente de los agradables, pero a mí me gusta hacer personajes, como diría Bernard Shaw, desagradables o no placenteros, porque ofrece muchas posibilidades. En primer lugar, porque creo que el ser humano tiene mucho de bondad, pero también tiene mucho de maldad, casi a veces al 50%, en unas cantidades que a veces se inclinan hacia un lado u otro de la balanza. Mi personaje en esta película, naturalmente, se inclina al lado de la balanza especulativa, ¿no? Del soborno, de cosas que evidentemente luego hemos ido viendo que habían sido así y que eran así, no solamente los pequeños constructores, sino los grandes constructores. Las prisiones españolas ya tienen la visita de algunos de ellos. Ojalá que en los próximos meses y los próximos años tenga la visita de más, porque creo que todavía debe haber por ahí unos cuantos ocultos, como estas monedas romanas que acaban de aparecer, y que ojalá que sean hallazgos arqueológicos y no de otro tipo los que nos encontremos. En cuanto a las motivaciones que Max Lemke tuvo para hacer la película, es evidente que se encontraban las de vivencias de amigos suyos personales que habían tenido este problema ya en el 2010 o 2009, cuando él rehace un poco el guión. Y el rodaje de la película, he de decir que tanto en la parte que a mí me tocaba como en la que le tocó a Fernando y a Malena Alterio, pues nos muestran una realidad sangrante que nuestra sociedad vive, que esta película ha tratado y que gracias a ella se puede incluir en este ciclo, que después se han producido otras películas. En el 2016, precisamente en el Festival de Málaga, hace unos días, se ha proyectado otra película que habla de desahucios y que habla de esta enorme tragedia social que nos atañe a todos y que a todos nos toca de una manera, bueno, a casi todos nos atañe de una manera bastante directa, porque nos toca la conciencia y sobre todo el corazón y sobre todo la responsabilidad ciudadana de que esto esté ocurriendo en un país que presume de ser un país moderno y civilizado dentro de una Europa cada vez más
más destruida, más desunida, más insolidaria y más contraria a los principios que debieron moverla hace mucho tiempo. Desgraciadamente, la historia nos recuerda que los ciclos se repiten, o por lo menos se repiten con variantes, y naturalmente Europa no debió o no debe olvidar que hace 2 años se conmemoró el centenario de una guerra que la asoló, que la dejó absolutamente destruida y la dejó fuera de lugar en el concierto de naciones del mundo, y que va por pasos agigantados, o va a pasos agigantados a una nueva catástrofe si no se solidarizan sus líderes políticos, que ahora son de una mediocridad gigantesca, si no se solidarizan sus clases intelectuales y dirigentes para hacer que esta cohesión, que este sentimiento de ciudadanía europeo se consolide, y olvidar, naturalmente, esta especie de nacionalidades que históricamente han servido para mucho, pero que en el siglo XXI seguramente ya no empiezan a servir para nada, porque quienes mandan hoy en día en el mundo son las grandes multinacionales, son las grandes personalidades, entre comillas, del mundo de las finanzas, que no tienen patria, no tienen nombre, pero sí tienen 5 billones de euros en los mal llamados paraísos fiscales. Tenían que ser basuras fiscales. Y que si naturalmente la paradoja se da que esos paraísos o basuras fiscales están en algunos casos dentro del territorio de países de la Unión Europea, pues realmente la broma es mucho más grave. Yo siempre he propuesto que los ejércitos europeos, en vez de estar lanzando operaciones de represalia en determinadas partes del planeta Tierra, se dedicasen realmente a invadir estos paraísos fiscales y a sacar el dinero de estos bancos, con lo cual repartirían esos 5, billones de euros y naturalmente reequilibrarían un poco este enorme desequilibrio económico que sufre el mundo, que sufre Europa, que sufre África, que sufre América, que sufren las gentes que trabajan, no las que no trabajan. Las que especulan nunca van a tener ese problema. Yo creo que concienciar a la sociedad a través de este ciclo, como se ha hecho, y a través de películas, en el caso de español de Max Lenke, y que nos han llevado y que nos muestran esta realidad, que es así y no de otra manera, sirve mucho para ver qué ocurrió en Estados Unidos en la época de la Gran Depresión, qué está ocurriendo ahora en el mundo y por qué esta especie de guerra sórdida que las finanzas están haciendo a la gente que trabaja, por qué con la connivencia de la clase política en general están ahogando a los ciudadanos de las clases baja y media de una manera absolutamente impúdica, y naturalmente logrando con ello el enfado general de una gran masa de la población. Yo felicito desde aquí a la Universidad de Barcelona por haber tenido esta iniciativa, y siento enormemente que otro de mis grandes patas, digamos, afectivas, que es el teatro, me impida hoy estar aquí con todos ustedes y discutir esto en profundidad y con cariño. Me tengo que dirigir a una cámara, aunque realmente estoy acostumbrado, pero nunca improvisando lo que tengo que decir, y les puedo, desde luego, pedir que disculpen todos los errores, como decíamos en el viejo teatro clásico, que haya podido cometer hasta aquí. Muy buenas tardes a todos.